tienes un gran dolor. Dios bendiga esta hermosa mañana. No declares más que vives en la miseria. Ya no digas más que la deuda es tu dueña. Háblale a la deuda, dile a la miseria, cuéntale al problema que tienes un gran Señor, que tienes un gran Señor, y es más grande que el problema, que tienes un gran Señor, y es más grande que tu deuda. Señor, y acaba con la miseria y que aplasta tu problema, que tienes un gran Señor. Buenos días, Dios les bendiga, Dios les bendiga. Un gran Señor. Hermosa mañana, vamos de camino para el trabajo temprano. Quiero darle gracias al Señor por su amor, por su misericordia, por su fidelidad, porque Él es bueno y porque Él no nos ha abandonado. Él siempre, siempre, siempre está pendiente de nosotros, desamparado. Ni su simiente que mendigue pan. Si puedes creer, las puros caerán. Gloria a Dios, aleluya. Y en su nombre victoria tendrá. Háblale a la deuda, cuéntale el problema, Dile a la miseria que tienes un gran Señor, que tienes un gran Señor, es más grande que el problema, que tienes un gran Señor, que acaba con la miseria. que tienes un gran Señor, es más grande que el problema, y que pague todas tus deudas, que tienes un gran Señor. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Cristo es bueno, Cristo vive, Cristo reina. Todo problema Él puede resolver, Todas deudas Él puede pagar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. es el grande que puede vencer, nada puede detenerlo. Él es el grande en batalla, y Él es el Dios que dice está bien, y tú eres el Señor que te hace vencer. Él nunca ha perdido una batalla. Hoy le van a Gloria a Dios, aleluya. a Él y su gloria verás. Verdaderamente que tenemos un gran Dios. Padre, en esta hermosa mañana yo te doy gracias, Señor, por el privilegio hermoso que me diste de abrir los ojos y ver un nuevo día en esta mañana, mi Cristo de la gloria. Aquí vamos, Señor, para el trabajo, confiando que tú eres nuestro guardador. Y como tú me lo dijiste, Señor, el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defiende en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Cristo vive y reina por los siglos de los siglos. En esta hermosa mañana quiero compartir con ustedes un sueño maravilloso que Dios me dio el día sábado en la madrugada. Yo estaba pues durmiendo, ¿verdad? Para poder soñar hay que dormir, gloria a Dios. Eran las 4:30 de la mañana cuando sonó mi alarma porque iba a ir a la iglesia a orar, pero me ganó el sueño y me quedé en la cama. Apagué la alarma, me quedé en la cama, y cuando volví a dormir pude experimentar un sueño maravilloso. Y en el libro de los Hechos, del 12 en adelante, ahí va a encontrar
usted que dice en los postreros tiempos, dice el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, vuestros hijos y vuestras hijas verán visiones, vuestros jóvenes profetizarán, vuestros ancianos tendrán sueños, y sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi Espíritu Santo. Y vamos a ver cosas maravillosas que Dios va a hacer en su pueblo en los postreros tiempos. Lo vamos a ver, porque Dios es grande, Dios no ha cambiado, Dios es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Él es fiel, Él es grande, Él es maravilloso. Y el que diga y piense lo contrario está en un error. Arrepiéntase y pídale perdón al Señor. En esta mañana yo me quedé dormida nuevamente. Mi Dios es grande. Dios es maravilloso. Dios es fiel. Dios no falla. Dios no miente. Dios siempre está ahí, mostrándonos su mano poderosa, su mano gloriosa. Él es bueno. Él es grande. Él es poderoso. Él es fiel. Y en el sueño, recuerdo yo que yo estaba en una reunión de la iglesia con todos los hermanos de la iglesia y estaba también el pastor. El pastor siempre está en las reuniones, al menos que no pueda, que ande de viaje, creo que él no está presente, pero de lo contrario ahí está. Y yo recuerdo que estábamos todos y yo podía ver que el Señor Jesús reprenda al enemigo con su gran poder y gloria. Y yo recuerdo que miré un hombre que se me acercaba, era blanco, pero con su aspecto terrorífico, horrible, enojado. Aquel hombre tenía como aspecto de demonio. Que el Señor Jesús reprenda al diablo en esta hora, que me cubra a mí y a mis hijos con su sangre preciosa. Y yo podía ver que aquel hombre estaba como enojado y agarraba un cubierto muy grande, un cubierto del tamaño de un cuchillo, un puñal, podremos decir, pero era grande aquel cubierto. Y él me quedaba viendo y me hacía señas, que el Señor Jesús reprenda al diablo, hacía señas que con eso me iba a quitar la vida. Y usted sabe que en nuestra carne nosotros sentimos miedo, nosotros nos atemorizamos, porque ¿quién quiere morirse? Nadie, creo. Máxime, si no estamos con Cristo, ese sería el evento más terrorífico que podíamos experimentar nosotros los seres humanos. Y yo recuerdo que en el sueño el hombre me hacía señas que me iba a matar. Yo estaba viéndolo por un vidrio, la puerta era de madera, pero tenía un vidrio en medio. Y yo podía ver cómo aquel hombre con aquel cubierto luchaba por abrirme la puerta y no podía. Y yo en mi desesperación golpeaba la puerta y le hablaba al pastor. Y le decía, pastor, ayúdenme, pastor, hermanos, ayúdenme. Al caso que nadie me escuchaba. Nadie podía escucharme que yo estaba pidiendo ayuda. Entonces en el sueño, él se distrajo, no sé por qué motivo él se distrajo. Y cuando él se distrajo, yo abrí la puerta y salí corriendo. Llegué a un lugar donde yo vivía antes. Y mi tía me veía y me decía, ¿qué andas haciendo? ¿Qué te pasa? Que te miro como asustada. Nada, le decía yo, y me metí abajo de su comedor, en las sillas. Ahí me recostaba yo, escondiéndome. Y yo miraba cómo los pies de aquel hombre andaban por todo ahí, rodeando, buscándome. Y me entraba aquel temor, y cuando él se descuidaba yo salía corriendo y llegaba a una tienda de ropa usada, y ahí me metía. Lo más impactante es que a otras personas ahí le decían que yo estaba escondida, que yo ahí estaba escondida. Y él entraba a buscarme, pero ya no llevaba el cubierto o el arma, podemos decir, porque era algo con lo que él quería quitarme en vida. Andaba una camisa blanca y un pantalón negro y entró. Y cuando entró, me encontró y me dijo, pues vamos. Y yo le dije, oye, espera, ¿por qué me quieres quitar la vida? Le decía yo llorando. ¿Por
qué quieres hacerme daño si yo no te he hecho nada? Le decía yo. Yo no te he hecho nada, ¿por qué me quieres hacer daño? Y en el sueño él me decía, es que cuando yo era niño, tú me hiciste un desprecio. Tú me hiciste un desprecio, me decía, y no te puedo perdonar. Y yo le decía, pero si Dios ya me perdonó, por favor perdóname, le decía yo. Y me decía, no, es que no sé, me decía, hay algo que no me deja perdonarte. Y yo le decía, te voy a contar de alguien que nos perdonó, que dio su vida por nosotros y que Él te perdona, le decía yo, si tú le pides. Y cuando yo le estaba contando aquello, aquella persona empezó a llorar, a llorar. Y me decía, muéstrame, en la Biblia está, le decía yo, muéstrame dónde está, me decía, yo quiero ver. Y yo le daba la Biblia y le decía, busca San Juan 3:16, y él me decía, y cuando estaba él buscando su Biblia, en la Biblia que yo le había dado, él estaba buscando el texto, se soltaba una tempestad terrible y no dejaba que él encontrara el texto. Y me decía, no me deja hallarlo. No te preocupes, yo te ayudo. Y yo venía, agarraba la Biblia y la tempestad me volaba las hojas por allá, no me dejaba hallar el texto. Y le decía, no importa, yo te lo voy a decir, le decía yo me lo sé. Esa es la importancia de estudiar la Biblia, de buscar las citas bíblicas y entonces nosotros tener en nuestra mente, en nuestro corazón, la palabra del Señor. Yo no sé el significado, pero yo sé que Dios es fiel, Dios es real y Dios es maravilloso. Y venía él y yo le decía, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. San Juan 3:16. Y yo le decía aquello, y él estaba como conmovido a misericordia, porque aquello le había impactado su vida. Y estábamos ahí cuando de repente pudimos ver que venía una multitud de personas, pero muy exagerada de personas en mi país le decimos machetes, usted le podrá decir espadas, armas blancas, y venían aquella multitud que nos iban siguiendo a nosotros dos. No solo era yo, sino que era él también. Y en el sueño clarito, que no me estoy inventando nada, vive Cristo y reina Cristo en el cielo, que fue un sueño maravilloso, que Él me lo dio, porque es algo poderoso lo que yo pude experimentar. Y en el sueño yo pude ver que nosotros, cuando veíamos a aquella multitud, salíamos corriendo porque nos querían quitar nuestra vida. Y yo le decía, Señor, y yo le decía a él, mira, le decía yo, en la Biblia hay un versículo bíblico en Salmo 34:7, le decía yo, que dice, el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y le defiende. El ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defiende. Y empezábamos a correr aquel versículo, y cuando íbamos corriendo nos íbamos encontrando gente en el camino, y aquella gente empezaba a correr con nosotros. Y cuando ellos iban corriendo con nosotros, yo recuerdo bien que todos ellos iban corriendo el versículo con nosotros. El ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defiende. Y ya no solo éramos nosotros los que coreábamos el versículo, sino que todas aquellas almas que iban corriendo, que nos íbamos encontrando. Pero de repente, como en una vuelta, nos paramos. Y yo no paraba de decir aquel versículo. El cielo empezó a abrirse, y la gente, al ver que el cielo se estaba abriendo, dejó de corear el versículo, y yo seguía diciendo, el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defiende. Cuando de presto salió una luz del cielo, el cielo empezó a abrirse, una luz maravillosa, blanca, resplandeciente, empezó a abrirse, y fue bello, fue maravilloso ver aquello. Cuando aquella luz empezó a destellar, se abrió como un camino, y por ese camino que venía la luz empezaron a descender ángeles con armas blancas, unas espadas resplandecientes, y venía aquella multitud de ángeles bajando del cielo a defendernos. Y yo no paraba de decir, el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y lo defiende. Pero lo extraño fue que cuando nosotros estábamos viendo aquello con nuestros ojos, viendo lo que toda la gente quedó impactada, cerró su boca, dejó de decir el versículo, y yo les decía, ¿por qué se callan? Sigan diciendo el texto, sigan clamando. Y la gente como que se había enmudecido, no siguieron diciendo el versículo,
Yo, sin embargo, no me callé. Yo seguía diciendo el texto bíblico: el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defiende. Y cuando aquellos ángeles maravillosos llegaron al suelo, empezaron aquellas personas que estaban ahí, que venían a seguirnos a nosotros, empezaron a tener experiencias con el Espíritu Santo. Hubo un avivamiento glorioso del poder maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Dios, y aquella gente empezó a sentir la presencia de Dios, porque el objetivo de los ángeles no era herir a nadie, era avivar la llama del Espíritu sobre aquella multitud que se había entenebrecido y que solo buscaban maldad. Y yo pude ver aquello tan glorioso y yo me sentí atrapada en aquella multitud que había cerrado su boca para no alabar. Y yo le decía: yo quiero también recibir, yo quiero también recibir. Y en mi clamor yo miraba aquello que aquellas almas no querían abrir la boca, y yo no paraba de decir el ángel de Jehová, y viendo aquella multitud, y pude yo pasar por encima de toda aquella multitud y caí donde estaba aquello glorioso, aquello maravilloso, y empecé a sentir la gloria de Dios sobre mi vida. Fue algo poderoso, maravilloso, pero mi boca no callaba. Mi boca decía: el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y lo defiende. Yo no me callaba y ya estaba sintiendo la gloria de Dios sobre mi vida, y fue algo poderoso, fue algo maravilloso. Cuando ya todo estaban tocados con el Espíritu Santo, bueno, aquel joven se me desapareció en la multitud, no lo pude volver a ver, pero fue glorioso y pude ver como que en forma de ratas en bola, de los ángeles los tiraban por unas alcantarillas, aquellas cosas feas, horribles, y decía: esto era lo último que los estaba dañando, esto era lo último, y ellos los tiraban por unas alcantarillas. Y por el mismo camino donde los ángeles habían bajado, volvían a subir al cielo uno tras uno. Fue algo precioso, gloria a Dios, aleluya. Fue algo maravilloso, una experiencia hermosa. Y cuando yo miraba aquello que los ángeles se iban, yo caí al suelo de rodillas, pero viendo hacia el cielo, y yo le decía: gracias, papito lindo, gracias, papito hermoso, gracias, Señor. Y en lo que yo decía aquello, me rodaban mis lágrimas por mis ojos, y yo miraba la gloria de Dios, yo sentía la presencia de Dios, y mi corazón estaba alegre, agradecido, porque mire, yo le voy a decir algo, tiene efecto. Cuando usted medita la palabra del Señor, cuando usted la toma para su vida y empieza a decirla, hay poder en la palabra del Señor, porque no podrá haber sido escrita por hombres, pero fue inspirada por Dios, fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Cuando yo veía que aquellos ángeles uno a uno iban yendo, yo caí de rodillas viendo al cielo postrada, y yo le lloraba, y yo le decía: Señor, gracias, papito lindo, gracias, porque a Él le encanta que usted y yo le hablemos con amor, le hablemos bonito, porque Él es lindo, Él es precioso. Tal vez usted y yo no lo hemos visto, pero es un ser celestial, hermoso, maravilloso, y yo sé que Él existe, y yo sé que es real, y Él es bello, y Él es precioso, aunque mis ojos no lo vean. Esto está como los ciegos que no pueden ver el sol, pero lo sienten. Dice: yo creo en Dios no porque lo vea, sino porque lo siento. No, porque el ciego no puede ver el sol, pero siente su calor. Así es nuestro Dios. Usted no lo ve, pero usted lo puede sentir cuando usted dispone su corazón. Y yo caí al suelo, y yo le decía: gracias, papito lindo, gracias, papito lindo. Y en ese gracias, papito lindo, una nube descendía una diadema azul turquesa. No se me olvida ese color, un azul turquesa, una diadema bien hermosa que traía un arco iris dibujado en ella. Y aquella diadema era preciosa, y cómo no iba a ser preciosa si estaba viniendo del cielo. Y la gente, cuando veía que venía dando vueltas como un remolino en el cielo, extendían sus manos para agarrarla, pero esa diadema Dios me la estaba mandando a mí, era un regalo del cielo. Y yo lo agarraba en mis manos, y yo más lloraba y le decía: gracias, papito lindo, gracias, papito lindo, gracias, papito hermoso. Y eso fue maravilloso.
Y Dios existe, y Dios es real. Por si te queda alguna duda, lee la palabra, empápate de la palabra. El Señor está hablando cada día a su iglesia, porque el Señor no quiere que nos perdamos. El Señor usa sus atalayas. Dios bendiga la vida de la hermana, los hermanos que predican, los hermanos que llevan las buenas nuevas de salvación. Dios es bueno, Dios es real, Dios existe, Dios es maravilloso. Y Dios no quiere que tú y yo nos perdamos, sino que todos lleguemos al arrepentimiento genuino. Dios es bello, Dios es maravilloso, y pude ver cómo Él me dio 2 textos bíblicos en ese sueño. San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Pero tenemos que soltar toda raíz de amargura, todo de odio, todo rencor, todo lo que nos está dañando nuestra comunión con el Padre. Tenemos que soltar eso. Tenemos que empezar a vivir una vida que le agrade al Señor. Amarnos los unos con los otros, perdonándonos nuestras ofensas los unos con los otros, porque de nada nos sirve ser cristianos de años si no hemos nacido de nuevo, porque el diablo se sabe toda la Biblia, y no porque se sepa la Biblia, y el diablo también se siente en las iglesias, y no porque se siente en las iglesias va a ser salvo. Por él ya no hay salvación, para él no hay salvación, y no es porque Dios sea malo, sino porque el diablo no quiso nunca reconocerse, llenó de orgullo, de vanidad, y le ha hecho la guerra a nuestro Señor Jesucristo. Él no ha querido, pero lastimosamente para él ya no hay salvación. Cristo vino a pagar un precio por la humanidad. Privilegiados nosotros, que nosotros fuimos comprados a precio de sangre. Tenemos el privilegio de tener la puerta abierta. El Señor viene pronto. Apercíbete, reconcíliate, apártate del pecado. Cualquier pecado el Señor te lo perdona. Así que en esta mañana busca la presencia del Señor. Dice que sus oídos están atentos al clamor de ellos y sus ojos están sobre los justos. Vuélvete justo, deja el pecado, apártate de todo lo que te aparta del Señor en esta mañana. Cristo viene pronto. Despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará la luz de Jesucristo en esta hermosa mañana. La gloria y la honra de nuestro Señor. Vamos, levántate, despiértate en el nombre poderoso de Jesús. Pídele experiencias al Señor. Dice la palabra del Señor en Jeremías 33:3. Clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Tuve esa experiencia preciosa. Donde pude sentir ese sueño donde pude ver los ángeles que bajaban del cielo a defendernos. Gloria a Dios, aleluya. Dios es bueno, Dios es real. Que el Señor Jesús te bendiga esta hermosa mañana. Sigamos adelante en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Gracias por haberme acompañado. Gracias. Y sigamos. Cristo viene pronto.